Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esta segunda sesión del estudio del libro de disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Nos ubicamos en esta ocasión en la página número 33 y vamos a hablar acerca del área de disciplina administrativa, los principios generales de la Iglesia. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Principio número 1. Orden en toda la creación. Reconocemos que el Señor de la creación, de la historia y de la iglesia es un Dios de orden, lo cual se expresa y percibe en la buena administración, cuidado y providencia de todo el universo. Con esto reconocemos que el Señor es buen administrador y que sus servidores son llamados a trabajar en su reino de una manera ordenada, efectiva y con propósitos bien definidos. Bien, amados hermanos, una iglesia que está disciplinada, una iglesia que ejerce adecuadamente su disciplina, es una iglesia que camina, crece conforme a la voluntad de Dios, pero también es una iglesia que adquiere la naturaleza de el orden en la creación. En este punto es necesario preguntar cómo están las congregaciones, cómo está nuestra organización respecto a todas nuestras áreas de la iglesia. La iglesia presbiteriana se rige por ministerios. ¿Cómo es la organización en cada uno de los ministerios? ¿Somos una iglesia unificada o somos pequeñas iglesias dentro de una iglesia general? ¿Respetamos nuestras planeaciones? ¿Respetamos nuestros sistemas de evaluación que tenemos como iglesia? Bueno, en este principio, hermanos, nosotros encontramos que Dios es un Dios de orden y ese orden lo podemos identificar en toda la creación. Cuando Dios crea al ser humano, Génesis 1:26, primero encontramos a Dios en el consejo divino planeando lo que va a hacer. Hagamos al hombre. Y hay tres preguntas importantes aquí que responder. ¿Qué vamos a hacer? Dice Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué lo vamos a hacer? Dice Dios, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y amados hermanos, aquí tenemos un principio de administración que es la planeación. La iglesia presbiteriana no inventa cosas. La iglesia presbiteriana debe planear y debe ejecutar en el tiempo y forma esas planeaciones y después de haberlas ejecutado, debe evaluar si las actividades, si lo que ha planeado ha cumplido un fin o un propósito. Así que somos ordenados porque tenemos un Dios de orden. Toda la creación nos da evidencia de que hay un Dios que ordenó el caos. Así que no podemos vivir en una iglesia que tiene caos. Y el caos es sinónimo de pecado, está en contra de la ley de Dios. O como dijera un autor bíblico, es una ruptura culpable del shalom. Bien, hay pasajes bíblicos que hablan de esto. Vamos al segundo principio. El segundo principio dice: una administración eficiente. En el principio número 1, nosotros vimos que el orden en la iglesia da evidencia de que Dios está en la iglesia, está trabajando con la iglesia. El orden es la naturaleza que Dios pone en la iglesia. Ahora bien, principio número 2, una administración eficiente. Reconocemos que para el mejor desempeño y funcionamiento del pueblo de Dios y con el fin de que éste cumpla su misión encomendada por el Señor,
es bueno y necesario que se implemente en la iglesia una adecuada y eficiente estructura organizacional, de acuerdo con las pautas y normas de la ciencia y técnicas administrativas más positivas, acatando sobre todo los lineamientos de las Sagradas Escrituras a este respecto. En este principio número 2, nosotros integramos técnicas de administración. La teoría de la administración se ha estudiado socialmente como el desarrollo humanista de algunas décadas atrás. Pero en la Escritura nosotros encontramos principios de administración. La administración no la inventó el hombre. La administración pertenece a una de las ciencias que Dios creó. Así que es necesario entender y aprender las reglas de administración y aplicarlas a una iglesia. De hecho, hay una materia importante sobre esto. Se llama administración eclesiástica. Y es que Dios dejó normas de administración que son funcionales. Por ejemplo, una de las normas inquebrantables de administración financiera es que nosotros no podemos gastar más de lo que ganamos. No importa dónde se aplique esta norma, si no se respeta, vamos a tener un caos. La persona que en su familia gasta más de lo que gana no tiene una administración eficiente. De la misma manera, las iglesias que no tienen orden en sus presupuestos y gastan más de lo que entra, es una iglesia que está fuera de la disciplina. Es una iglesia que va en contra de las leyes establecidas por Dios en la naturaleza. Es necesario entonces estudiar. Necesitamos prepararnos, conocer por lo menos las etapas del proceso administrativo. ¿Cómo está nuestra iglesia respecto a la administración? En el proceso de administración nos damos cuenta que hay cosas, hay prácticas, incluso estrategias y técnicas que quedan obsoletas en el tiempo. Cuando una iglesia tiene una visión definida de lo que hace y de lo que es, entonces puede elegir sus herramientas, sus técnicas para cumplir sus propósitos. Pero hay un lema o un eslogan muy conocido. El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Necesitamos tener una administración eficiente. Y esto no se va a lograr si no evaluamos a nuestra iglesia. Necesitamos evaluar el desarrollo de la iglesia a través de los años. Vamos con el tercer principio. Principio de los fieles administradores. Principio número 3. Reconocemos que en las escrituras, los creyentes en Cristo Jesús, y en particular los oficiales de la iglesia, son llamados a desempeñar sus funciones como miembros activos del cuerpo de Cristo, con el encargo de que delante de Dios, de la iglesia y de la sociedad sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Si la iglesia es el grupo de creyentes que Cristo ha redimido, nosotros somos iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y nosotros en nuestra individualidad como iglesia vamos a rendir cuentas delante de Dios de todas las cosas que están bajo nuestra responsabilidad. No vivimos un dualismo, vivimos una vida espiritual completa, y eso significa que cada una de nuestras responsabilidades, ya sean en la familia, ya sean en la congregación, en nuestro trabajo y en toda la esfera donde nos podamos desempeñar, implica una
fidelidad. Dios demanda fidelidad en cada una de estas dimensiones. La iglesia que entiende su responsabilidad como individuos y como cuerpo es una iglesia que está bajo la disciplina administrativa. Por lo contrario, una iglesia que no comprende su lugar es una iglesia que no tiene una disciplina definida. Ahora bien, principio número 4, funcionalidad efectiva. Reconocemos que uno de los mejores paradigmas o ejemplos que nos proporcionan las Escrituras para enseñarnos acerca del óptimo desempeño de la función administrativa es la figura de la iglesia como cuerpo de Cristo, la cual es tomada de la naturaleza, relaciones y funciones del cuerpo humano como un modelo de organización perfecta creado por Dios. Si quieres entender cómo funciona una iglesia, entiende cómo funciona el cuerpo. Cada uno de los miembros en el cuerpo conoce sus funciones y cumple un fin específico, de manera que cada uno de ellos es importante en el cuerpo. Ninguno es más, ninguno es menos. Todos cumplen una función. De la misma manera en la iglesia, cada uno de los miembros, hasta el más pequeño, cumple una función. Y hablando de pequeñez en términos de edad, no en términos de valía. Porque delante de Dios, cada uno de nosotros valemos por ser imagen de Dios y posteriormente por ser hijos de Dios redimidos. Principio número 5. Administración y misión. Reconocemos que la buena administración en el cuerpo de Cristo es un medio para el cumplimiento de la misión integral de la iglesia, por lo que la estructura organizacional no deberá enseñorearse de la misma. Por el contrario, servir para la gloria de Dios y lograr los objetivos de la tarea de la iglesia, que son la esencia y el propósito de todo cuerpo de Cristo. Aquí es importante hacer un análisis. Pregunte a usted a los miembros en general, pregunte a su consistorio, pregunte a su honorable junta de diáconos, ¿cuál es la función principal de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? Y si no pueden responder a esta pregunta, usted tiene un problema de organización eclesiástica. La iglesia no conoce la visión. Entonces, hay que regresar y replantear la misión de la iglesia. La iglesia tiene que conocer cuál es la misión, hacia dónde va. Si no, no entenderá las acciones que se realizan en el proceso. Principio número 6. Orden presbiteriano. Reconocemos y aceptamos que la estructura organizacional y administrativa de la iglesia proviene de nuestra herencia reformada, ejercida a través de los cuerpos de gobierno. Por lo tanto, es bíblica, es sana, es práctica y efectiva para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Sin embargo, se requiere que tanto los miembros de la iglesia locales como los pastores y oficiales de la misma estudien, se familiaricen y apliquen con efectividad los modos de interrelación, jurisdicción y funcionamiento de estos 4 cuerpos eclesiásticos, con el fin de optimizar el máximo los recursos de una buena administración en la vida en marcha de la iglesia. Amados hermanos, este principio número 6 nos habla de una estructura bíblica de gobierno. La iglesia presbiteriana tiene uno de los mejores sistemas de gobierno, pero también requiere que conozcamos estos libros que norman nuestra funcionalidad. Pregunta importante: ¿cuántas veces hemos leído la Constitución,
libro de gobiernos, como manual de procedimientos, libro de culto y liturgia y este libro de disciplina de la iglesia. Si usted no los conoce y es presbiteriano, tengo una noticia para usted. Tal vez usted no sea presbiteriano. Es necesario entonces que si usted es parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, usted se prepare para servir en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Bien, tenemos un principio más, que es el principio número 7, proceso administrativo integral. Cuando hablamos de proceso administrativo integral nos referimos a un proceso que abarca todas las esferas y dimensiones de la iglesia. Reconocemos que dentro de la necesidad de una efectiva administración de la iglesia, es un imperativo el aplicar un ordenado proceso administrativo. ¿Cuáles son las etapas de este proceso? Un proceso administrativo, amados hermanos, número 1, tiene una etapa de planeación. Todo proyecto en la iglesia tiene que tener una etapa concreta de planeación. Número 2, una organización. Después de haber planeado, es necesario organizar todo lo que se ha planificado. Después viene un proceso en la tercera etapa de integración. Es tiempo de integrar todos los recursos financieros, humanos, todo lo que va a participar en el proyecto. Cuarta etapa, dirección. Una etapa de dirección. Cuando se pone en marcha un proyecto, se tiene que dirigir hasta conseguir los objetivos planteados. Posteriormente viene una etapa de control. Después de que el proyecto ya está funcional, tenemos que mantenerlo funcional. Y viene una etapa más, que es de renovación o de mejora continua. Después del tiempo, nosotros tenemos que volver a evaluar ese proyecto y ver si todavía cumple la función para la cual fue planteado. Y de no ser así, renovarlo, mejorarlo. Eso es un crecimiento de la iglesia. La iglesia presbiteriana no inventa cosas. La iglesia presbiteriana no improvisa cosas. La iglesia presbiteriana planea, organiza, ejecuta, dirige y también evalúa. Amados hermanos, este principio es importante. Principio número 8. La administración fiel de los recursos. Reconocemos de igual modo que la iglesia debe integrar, estructurar y consolidar recursos materiales y financieros como apoyo al sostenimiento propio de la obra del Señor. Para ello, cada miembro y oficial de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es llamado a ser, número 1, creyente activo, creyente efectivo y creyente servicial en el Señor y su iglesia, entregando con toda fidelidad, gozo y generosidad lo que al Señor le pertenece. Cuando nos referimos a diezmos, ofrendas, primicias y donaciones, amados hermanos, es necesario evaluar nuestra actitud frente a este principio. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos realmente cumpliendo con generosidad, con fidelidad? Y de no ser así, tenemos que, si alguien de los oficiales pretende ser oficial, llámese pastor, anciano, diácono, incluso líder de organización, sin cumplir este propósito, necesita remoción de su cargo. No podemos avanzar con una iglesia donde los que dirigimos no estamos convencidos de los principios presbiterianos. Tenemos que evaluar y estar dispuestos a que la Escritura transforme nuestro corazón. Esto es el orden presbiteriano. Principio número 9.
autoridad y dirección. Reconocemos que dentro de los principios de orden y disciplina administrativa, en relación e interrelación con y de los miembros de la iglesia, con los oficiales de la misma, debe prevalecer una norma indeclinable y el reconocimiento del principio de autoridad y dirección para con aquellos que han sido nombrados para presidirnos en el Señor. Amados hermanos, ¿cuál es la actitud de la iglesia frente a sus oficiales? Frente o delante de Dios, ante el gobierno de la iglesia. ¿Tenemos una actitud de rebeldía, de sujeción, o tenemos una actitud que glorifica a Dios? Y estos son filtros importantes que nos van a determinar en qué lugar estamos parados como iglesia presbiteriana. Le invito a que pueda evaluar la actitud y la sujeción a nuestros cuerpos eclesiásticos. Y esos cuerpos también, cómo se sujetan a los cuerpos superiores. Porque ningún cuerpo puede exigir ni debe exigir algo que no está dispuesto a dar. Y es necesario entender este principio. Bien, principio número 10. Capacitación y superación. Reconocemos que, en consonancia con los principios anteriores, se aspira y se demanda que tanto los miembros de la iglesia como oficiales y dirigentes y funcionarios de la misma se actualicen, se superen, se comprometan a capacitarse, adiestrarse y renovarse cada día, tanto en el estudio de las Sagradas Escrituras como en todo lo que coadyuve positivamente para su crecimiento espiritual, con el fin de evitar improvisaciones superfluas, deterioro y atrofiamiento de la funcionalidad y realización de propósitos y trabajos para el servicio de Cristo y de su iglesia. Amados hermanos, creo que todos conocemos una computadora. Cuando una computadora no recibe actualización, su trabajo tiene un rendimiento muy bajo. Tiene un declive en la efectividad de sus funciones. Y aquí viene un término muy común en la iglesia: agotamiento ministerial. Dejamos de ser ríos de agua viva que salen de nuestro interior y comenzamos a ser lagos y terminamos siendo charcos. Porque no podemos ser líderes que siempre estamos edificando a la iglesia y nosotros no salir edificados. Amados hermanos, cuando usted capacita a sus líderes, usted está invirtiendo en el reino de Dios. Antes de poner un ladrillo en una estructura de la iglesia, tenemos que poner un ladrillo en la iglesia. Porque la iglesia no son edificios, son personas. Y esas personas se cansan, esas personas se agotan, esas personas necesitan crecer. Si tu líder crece, tú creces. Si explotas a tus líderes como lo hace nuestra cultura mundana, entonces tus líderes te van a explotar. Amados hermanos, rompamos con los moldes culturales y abracemos nuestro presbiterianismo de una forma llena de amor y llena de deseo por crecer. Como penúltimo principio, necesidad de supervisión y control óptimo. Reconocemos que la óptima administración de la iglesia requiere de supervisión y control. No te enojes si tu pastor, si tu consistorio, si tu presbiterio te auditan, te preguntan, te piden informes. Aprende a dar informes de tus labores, porque necesitamos informar para evaluarnos. Y no solo una evaluación exógena, tenemos que autoevaluarnos. Un buen líder, un buen
creyente es el que tiene la capacidad de autoevaluarse. Si tú no eres líder, pero eres un miembro común, no evalúes a otros. Autoevalúate a la luz de las Escrituras. Si has crecido, si te has mantenido o has retrocedido en tu formación cristiana. Y por último, reconocimiento mayor. Reconocemos que, principio número 12, como resultado de una adecuada administración y de la fidelidad de los buenos administradores en el ejercicio y aplicación de sus dones, la obra del Señor se verá beneficiada y producirá frutos efectivos para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Por otra parte, aquellos que administran la multiforme gracia de Dios y todos los bienes encomendados a ellos por el Señor, de Él recibirán el reconocimiento verdadero a su fidelidad y gozo en el servicio a su causa. Amados hermanos, este principio nos habla de que no debemos perder de vista dónde está nuestro reconocimiento mayor. Nuestro reconocimiento mayor está en los cielos. Nuestro reconocimiento mayor está en el Dios soberano que hizo todas las cosas y que llamó a la iglesia. Gracias por acompañarnos en esta edición y en esta segunda sesión de la clase de disciplina administrativa, que son los principios generales de la iglesia.